Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos en la meditación de la mañana y agradecemos al Eterno por ello. Y estamos en el Perec 5 y en el Pasuk 15, y dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sacando el máximo de provecho al tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Adonai. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, manteneos llenándoos del Espíritu. Bueno, la importancia de vivir bien se relaciona con el tiempo. Rab Shaul está diciendo que debemos aprovechar bien el tiempo, y la pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿cómo aprovecho el tiempo? Llama la atención cuando empieza diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces quiere decir que el aprovechar el tiempo tiene que ver con la manera en que yo vivo. Esto quiere decir que mi vida tiene que estarse evaluando constantemente a la luz de la Torah. Esto quiere decir que mi vida tiene que estarse evaluando a la luz de las palabras de nuestro Santo Maestro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto es muy interesante, porque aprendíamos precisamente en la parashá pasada que una de las cosas importantes es la necedad, y es una situación negativa en la vida de una persona. La necedad, el necio es aquella persona que se rebela, que vive con inconsistencia, que vive como él quiere. Si quiere, cumple mandamientos; si no quiere, pues no lo cumple. Se considera más sabio y toma malas decisiones, se involucra en situaciones negativas, y eso lo lleva a problemas de todo índole, suaves, graves, muy graves. ¿Por qué? Por la necedad. Porque la necedad se relaciona con las decisiones que tomamos. La necedad se relaciona con los pensamientos que nosotros tenemos. La necedad se relaciona con los deseos, como dice Kefa y Pablo, Rab Shaul: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo que es efímero y que pudiera ser incluso algo que no es malo, pero que nosotros lo podemos hacer malo cuando lo tomamos y cuando lo vivimos en exageraciones, o haciendo que eso sea la razón de nuestra vida. Entonces es una necedad, y por lo tanto debemos entonces, como dice Rab Shaul, vivir como sabios, no como necios, que es el otro lado de la moneda. Sabios, los sabios, ¿quiénes son sabios? Los sabios son aquellos que meditan las cosas, pero no por sí mismos, sino meditan las cosas en relación a la enseñanza de la Torah, a la enseñanza de nuestro Santo Maestro, y consecuentemente eso te hace evaluar tu vida. Y consecuentemente un sabio no es aquel que tiene una cabezota de cebolla, no. Aquí el sabio es aquel que aprende y vive, no aquel que sabe, que es bueno, porque lo tenemos que saber, pero no se puede quedar en ese peldaño, en ese escalón, no, sino tiene que pasar de saberlo a vivirlo. Entonces eso es sabio. Un necio está así, lo sabe pero no lo hace, lo sabe pero no lo vive, lo sabe pero hace las cosas negativas. Entonces ese es un necio. Entonces dice Rab Shaul:
mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo. ¿Cómo? Es decir, que el tiempo que el Eterno nos permite en este mundo, mis amados, tiene un propósito, y ese propósito es refinarnos, ese propósito es santificarnos, ese propósito es hacernos una nación Kadosh, un pueblo de sacerdocio santo, agradable a Él. Y esto es algo que tiene el propósito del Eterno, es la promesa que ha hecho para todos aquellos que le amamos. Y en este propósito y en este proyecto, dice Rab Shaul, recordando lo que dice en Filipenses, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar en el tiempo de Mashiach Yeshua. Es decir, el día en que venga Mashiach, el día en que se revele de su ocultamiento, en ese día el Eterno dice, ya. Y entonces es el tiempo de la refinación completa, absoluta. Si nos faltó algo que seguramente va a suceder, se nos va a completar en aquellos días, porque el Eterno nos va a refinar. Pero no significa esto que yo me voy a poner a dormir la mona y pues no importa ahí. No. Hay una gran responsabilidad, y recuerden una cosa: hay una parte que al hombre le corresponde y es su responsabilidad hacer, y hay una parte que de alguna manera nosotros no tenemos la capacidad de poder lograrlo. Y entonces, ¿qué se nos demanda? Lo que podemos hacer y lo que debemos hacer en nuestra vida personal para refinarla. Y lo que solamente Dios va a poder hacer y hace, lo hará Él, no nosotros, porque no lo podemos hacer. Pero Él nos va a cuadrar, nos va a definir, nos va a alinear todo. Pero lo que me corresponde a mí es poner mi parte, porque es lo que demanda el Eterno. Por eso es que nos dio la Torá, el Eterno, no nos la dio nada más porque sí. La Torá fue dada para refinarnos, perfeccionarnos, para darnos los mandamientos que necesitamos para que transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y eso es muy importante. Y te voy a decir que no sé cómo seas tú, pero muchas veces en el caminar y en dar de la vida, el corazón del hombre se endurece y necesita necesariamente de la Torah de Hashem para transformarse nuevamente en un corazón de carne. Y el Eterno lo sabe, y por eso es que nos dio la Torah. Y el Eterno lo sabe, y por eso es que nos dio a Mashiach. Sabía que había cosas que nosotros no podíamos lograr, y por eso nos dio a Mashiach. Por eso es que el Eterno, quien es bendito, nos cuida, nos protege, nos ayuda en el camino. Pero está en nuestra decisión. Y dice Rab Shaul, mirad cómo andéis, con diligencia, no como necios, sino como sabios, sacando el máximo de provecho al tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tiene que ver los días que son malos? Sí, los días son malos no porque sean los días malos en sí, sino son malos porque vienen situaciones negativas que se crean a causa de la iniquidad y la maldad del hombre. Eso corrompe a la sociedad, eso corrompe al mundo, no solamente en la cuestión moral o espiritual, sino también incluso física. Lo vivimos hoy, vemos la corrupción de los mares, la corrupción de las selvas, de los desiertos. Está contaminado, se está contaminando todo esto. El otro día estaba viendo un video donde estaba diciendo que fueron a tirar al mar 5 millones de neumáticos viejos. Y yo digo, qué brutos, ¿cómo es posible? Con todo respeto, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Y se ve allá la barcaza esa grandísima que fue a tirar todo eso en el mar. ¿Cómo es posible? Bueno, pues ese es el resultado de la mentalidad del necio. Esa es la mentalidad del necio. La mentalidad del sabio es tratar de limpiar su casa y tenerla bien, tratar de que la calle, tratar de que el ambiente, tratar de que los sistemas, todo aquello que nos toca sanear lo hagamos, y especialmente nuestra propia vida. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. El insensato es aquel que sabe que mira que vienen las cosas y no se apercibe. Estamos pensando en las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Las 10 doncellas, 5 prudentes y 5 insensatas, necias pues. Y las sabias tenían ahí lo que necesitaban para poder enfrentar la espera. Pero en el caso de las insensatas, ¿qué pasó? Pues simplemente no se percibieron, se quedaron sin aceite, quisieron pedirle a las que se apercibieron, y dijeron, no, pues vayan a comprar ustedes, porque al rato ni ustedes ni nosotros. Fíjate, ahí está la sabiduría. Y entonces, pues se fueron a comprar, y en lo que van y vienen, ¿qué creen? ¡Pum! Se cerraron las puertas. Y eso es precisamente las cuestiones insensatas. Si yo sé que voy a algún lado y que voy a hacer gastos, ¿qué tengo que llevar? Pues economía, porque si no llevo economía, pues seguramente que no voy a llegar a donde quiero llegar. Esto es bien importante. Si yo quiero visitar a alguien, tengo que asegurarme que tengo la dirección correcta y la forma de llegar. Si no, entonces, ¿qué pasa? Sería uno un insensato. Y entonces, eso es precisamente lo que dice Rab Shaul. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, lo único o lo que nos va a tener, o nos ayuda, mejor dicho, para lograr alcanzar la voluntad del Eterno, es precisamente el que nosotros lo vivamos o la vivamos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La Torá. Por lo tanto, si yo quiero alcanzar y lograr la meta, la única manera de lograr la meta es a través de la instrucción que el Eterno me da. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, manteneos llenándonos del Espíritu. Y esto es algo bien importante porque te voy a decir, en el judaísmo hay tres tipos de judaísmo. Uno, el judaísmo que se va a los extremos. El judaísmo que toma y se embriaga. El judaísmo que toma y el judaísmo que no toma. Pero no juzgamos a ninguno, cada quien sabe y dará cuenta al Creador. Eso es bien importante, no juzgar a nadie. Pero según el alineamiento que se nos da a los netzaritas, nosotros somos de la línea, como nuestro santo maestro tomaba, pero no se embriagaba. Y entonces es malo tomar, no, te puedes tomar 1, 2 y no embriagarte, porque después de 3, 4, como dice el Midrash, Piqué la voz, primero te vuelves oveja, después te vuelves chango, muy gracioso, después te vuelves un león y después te vuelves un cerdo. Santo Dios bendito. Entonces tenemos que tener cuidado porque ese es el proceso que ocurre en la vida de una persona que se embriaga. Esto no trae honor al cielo y denigra la condición
de uno y consecuentemente, según nos dice acá Rab Shaul, especialmente rompe la relación, diluye la relación con la santidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Mis amados, que estas palabras, esta reflexión te traiga mucha sabiduría y que hagas rectificaciones en tu vida. Shalom, shalom.